Queridos papás y mamás, hoy intentaremos entender un poquito sobre el cerebro de los adolescentes. ¿Por qué pensamos que nuestros hijos hacen locuras? Para entender el comportamiento de los adolescentes, lo primero que deberíamos saber es cómo funciona el cerebro en esta etapa. Realmente, hace muy poco tiempo que se ha empezado a estudiar el cerebro adolescente y ahora sabemos que su desarrollo no termina hasta casi los 30 años. Os haré un resumen cortito de su funcionamiento para que podáis entender por qué se comportan así nuestros hijos, por qué tienen esas reacciones tan exageradas. El cerebro está formado por el sistema límbico, que es el encargado de las emociones, como la alegría, el miedo, la ira, etc. Y lo último en desarrollarse es la parte delantera, donde se encuentra la corteza prefrontal, que es la parte racional del cerebro, la encargada del control de impulsos, del juicio, la organización, etc. Entonces, la parte del cerebro que ya está desarrollada, o sea, la parte de las emociones, en los adolescentes funciona a pleno rendimiento, a tope. Sin embargo, la parte delantera del cerebro, es decir, el cerebro racional, no está todavía desarrollada del todo. ¿Qué pasa entonces? Que cuando los adolescentes sienten una emoción, como por ejemplo la ira, imagina que están muy enfadados por algo que les ha pasado en el instituto o que se han enfadado con un amigo. Vale, estoy súper enfadado y es aquí donde debería actuar su corteza prefrontal para que el adolescente pudiera racionalizar esta situación, es decir, para que pudiera pensar, vale, me ha pasado esto y me he enfadado muchísimo, pero puedo buscar una solución o puedo evitar que me vuelva a pasar. Esto sería así si su corteza prefrontal estuviera bien desarrollada, pero no lo está. Así que la emoción, es decir, el enfado, es la que manda, la que le domina. No tiene el freno de su cerebro racional. Esos impulsos que vemos en nuestros hijos, que a nosotros nos parecen locuras, como por ejemplo buscar el lugar más alto del acantilado para lanzarse al mar, o bajar por una calle con su patín sorteando los coches, cuando se les ocurre algo así, lo más probable es que no duden en hacerlo. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque su cerebro racional no está desarrollado del todo. Si lo estuviera, le diría, esto es muy peligroso. Pero ellos no reciben esa respuesta de su cerebro, así que se dejan llevar por el impulso. Debemos tener en cuenta que los adolescentes sienten todo increíblemente más fuerte que nosotros. Cuando sienten miedo, sienten muchísimo miedo. Cuando están tristes, lo sienten con una intensidad desmedida. Cuando están alegres, enfadados, etc., lo sienten muchísimo más que nosotros. Esto es, como hemos dicho, porque su sistema límbico, es decir, el de las emociones en esta etapa, funciona a tope. Sus emociones los dominan casi por completo. Debemos hacer referencia también a la influencia de la hormona que se llama dopamina. Es la hormona de la felicidad. Algunas investigaciones nos dicen que en esta etapa bajan los niveles de dopamina. Por este motivo, dicen muchas veces que están aburridos. Este también es un motivo para lanzarse a la aventura sin pensar en las consecuencias, para conseguir ese pico de dopamina que les falta. En el ejemplo anterior del acantilado, al tirarse al mar desde mucha altura, el cerebro libera dopamina, lo que les hace sentir llenos de vida, felices. El entender un poco cómo funciona el cerebro de nuestros hijos debería ser un alivio de alguna forma para los padres. Saber que no son locuras lo que hacen porque seamos malos padres. Saber que detrás de su comportamiento hay algo biológico. También supondría un alivio entender esto para los propios adolescentes, ya que ni ellos mismos entienden muchas veces. ¿Por qué me he comportado así el sábado pasado? Ni ellos pueden muchas veces explicarse por qué hacen lo que hacen. En este punto, ya sabiendo un poco lo que ocurre en el cerebro de nuestros hijos y para tener una mejor relación con ellos, lo primero que deberíamos hacer cuando dicen o hacen algo que nos enfada mucho, antes de hablar y de reaccionar con enfado o gritando, debemos parar un momento y contar hasta 10. Sí que funciona contar hasta 10. Porque de esta forma damos tiempo a la parte racional de nuestro cerebro, que en nosotros sí está totalmente desarrollada, a que pueda hacer su trabajo. Es decir,
pensar lo que vamos a decir y sobre todo cómo vamos a decirlo. No nos dejemos llevar por nuestras emociones como ellos, porque lo único que conseguiremos es que pierdan totalmente la confianza con nosotros y como consecuencia se alejarán más de nosotros. Bueno amigos, ¿os he ayudado? Espero que sí. Haz un comentario y si tienes más dudas sobre los adolescentes dímelo e intentaré ayudarte. Muchas gracias por elegir mi canal, un abrazo y hasta mi próximo vídeo.